puente y los problemas y soluciones que hubo en su construcción, los problemas constructivos. Entonces, la idea de puente surgió en los años 80 porque se pretendía unir los dos continentes a medio de transporte, o sea, que no fuese privado ni por avión ni por barco, o sea, terrestre. Y entonces se lanzó un proyecto que era de la parte más angosta del estrecho, que aún así son 14 kilómetros, había que salvar una distancia de 14 kilómetros. Entonces, el primer problema que se encontró fue que en el medio de este recorrido la profundidad era de 800 metros, por tanto las pilas serían de unas dimensiones brutales y serían muy inestables. Por tanto, ya se descartó de un principio la construcción de este puente. Aunque años más tarde, sobre las pilas, se descubrió el constructor de puentes T.Y. Lin descubrió el monte Everest, analizando el lecho marino, que es un monte de unos 400 metros de altura que reduce la longitud de la pila mayor a 425 metros. Por tanto, ya era bastante más asequible y se lanzó el proyecto del puente. El puente iba a constar de 3 torres, de 3 torres como esta, sería la central, y una distancia de 5 kilómetros hacia cada lado hacia la siguiente torre. Y luego desde la siguiente a la costa serían otros 2 kilómetros, salvando así los 14 que son en total. Bueno, después de solucionar el problema de las pilas, el número que serían las alturas que tenían, pues viene la torre. La torre es una altura de 900 metros. Es decir, viendo las construcciones que hay hoy en día, incluso el Burj de Dubái, que es de 828, pues sería más alta aún, llegaría hasta arriba. Solamente la torre, las 3 torres. Entonces, el proyecto se decidió encargar a Chuck Sim, que es un ingeniero, y fue el que se lanzó a resolver todos los problemas constructivos que este puente podría generar. Entonces, empezamos por las pilas. Las 3 pilas, esto obviamente no son de este puente, son de otro, pero es igual el procedimiento. Serían 3 pilas construidas en la orilla, huecas de hormigón, que se remolcarían hasta la zona donde se colocarían y allí se llenarían de agua y se colocarían lo más precisamente posible, teniendo en cuenta que la zona de estrechos con fuertes corrientes sería una tarea bastante complicada. Bueno, pasa rápido. Este es el proceso constructivo. El siguiente. De cómo se construirían las torres de hormigón. Entonces viene el problema del cableado. ¿Vale? Para el problema del cableado se tuvo como referencia el Golden Gate de San Francisco, que es un puente colgante. Entonces hay que diferenciar puente colgante atirantado. Colgante tenemos los 2 cables principales y toda la estructura está suspendida, todo el cable está suspendido de estos 2 cables que transmiten la estructura, la carga a la torre. Mientras que en el atirantado van directamente de la torre al tablero y el tablero también tiene una función estructural en pareja con la torre. Entonces, los cables irían a una zona de tensado, que es una habitación donde se tensaría el cable, pero que los cables, como podéis ver, no es solo un cable gordo, sino que cada cable son unos 20.000 alambres de 5 milímetros de diámetro, que son tensados arriba y en unos anclajes de acero. Estos son los anclajes de acero que había en la habitación, cada cable con su anclaje, y también habría que tener en cuenta los problemas de corrosión de estos cables. Por tanto, habría que tener una deshumidificadora para la humedad. Bueno, la colocación de los cables. La colocación de los cables sería como una hiladora, que es una especie de funicular como este, que iría de lado a lado del puente llevando un cable. Entonces, este proceso es mecánico, pero luego en los extremos tendrían que estar los obreros colocándolos manualmente para que no se enrollen entre ellos ni se solapen. Pasa siguiente. Aquí vemos un proceso de cómo el obrero con un gancho coge el cable, pasa, y los van colocando uno a uno para que no se entrelacen. Pasa siguiente. ¿Estas fotos de qué puente son? De un puente en Suecia, pero no sé el nombre del puente. Pasa siguiente. Bueno, aquí descartamos el problema del puente íntegramente colgante, porque las dimensiones de este puente no son como las del puente de San Francisco, por tanto, el propio peso de los cables colapsaría y acabaría rompiendo la estructura. Entonces, se descarta eso. ¿Pasa siguiente? También descartamos el de puramente atirantado, ya que esta longitud tendría que ser de 1,5 kilómetros, lo que sería una estructura muy inestable y muy propensa al vuelco. Entonces, se decide llegar a un híbrido entre atirantado y colgante, lo cual esta solución presentaría algunos problemas frente al viento y al peso del tablero por las grandes distancias. Entonces, después de investigar un poco, se llega a la conclusión de que se haría con el vidrio, fibra de vidrio. ¿Qué pasa? La fibra de vidrio es mucho más ligera, más barata y resiste más que el hormigón.
Y aparte eso tiene la ventaja de que después de romperse, aparte de como es una rotura local, podría doblarse, pasa. Aquí vemos un zoom de las fibras un zoom óptico de las fibras de vidrio. Entonces, lo que se entiende por esto es que si recibe un golpe, ya sea por una racha de viento o un tal, sufriría una rotura local. Es decir, no sufriría la estructura entera, sino las fibras amortiguarían y se irían rompiendo una a una. Frente al hormigón, que si se produce una rotura de esas, pues saldrían grietas y demás. El puente atirantado lo que tiene, como he dicho antes, es que el tablero también forma parte de la estructura, entonces se colocan las armaduras una a una. Y hay que tener cuidado en el tiempo de construcción, ya que si te pasas más de un lado que de otro, podría volcar, por eso tiene que estar muy regulado a la velocidad que se va construyendo hacia ambos lados. ¿Si te pasas de qué? Si te pasas o sea, si construyes más por un lado que por otro, acabaría, entonces tiene que estar muy equilibrado las dos zonas. Bueno, el último problema es de esta zona, que es una zona marítima muy concurrida en la que pasan barcos cada 10 minutos. Pero es un petróleo de estos de 500.000 toneladas, contra un choque contra una de estas piras, pues sería una catástrofe total. Por tanto, habría que pensar un sistema que bloquease estos golpes, ya que no podría ser el propio carguero poniendo los motores en marcha atrás, porque investigando pues, necesitaría unos 6 kilómetros, con los motores a toda potencia, una velocidad normal, para poder frenar. Por tanto, se comería la pila de golpe. Entonces, ¿cómo se solucionan los puentes normales? Pues con una isleta de tierra artificial que se coloca alrededor de las pilas, entonces los barcos se encallan. Pero aquí no podría ser porque es una profundidad de 400 metros. Entonces no es lo mismo que en un río con otro mar menos profundo. Con lo cual, la solución que se... Quita eso. La solución es, lo dejo en un vídeo, es un prototipo, está probado, pero no demostrado, o sea, está probado con temas... Pásalo todo eso. En el ordenador, pues mucho más para adelante. Más, un poco más. Ahí. Por ahí. Entonces, son una especie de amortiguadores. Este tamaño aquí, aunque parezca pequeñito, si vemos el puente en sí, es como un par de camiones. Entonces, lo que hace es dar play. Quita el sonido. Entonces, lo que hace es el barco, al chocar, como un amortiguador, salta y lo empuja hacia afuera. El barco choca y 10 años. Entonces, la mayoría de problemas constructivos ya están solventados, ahora solo falta que alguien se decida a construirlo. Que poner la pasta, ¿no? Claro.